Isaías es el profeta más citado en las Escrituras. El Salvador lo citó extensamente en el Nuevo Testamento y además ya debes saber cuánto se cita el libro de Isaías o las palabras de Isaías en el libro de Mormón. Pero Isaías también podríamos decir que es difícil de entender y toma un poquito más de trabajo encontrar su significado. Sin embargo, para todos nosotros hay muchísimas ayudas simples para entender a Isaías. Se pueden encontrar en las Escrituras, especialmente Nefi, quien era un gran admirador, podríamos decirlo al día de hoy, un gran fan de Isaías. Vamos a estudiar 4 consejos que se dan en el segundo libro de Nefi, en el capítulo 25. Nefi da estos consejos sobre cómo sacar provecho del estudio de Isaías. Repasemos esos 4 consejos y luego ya podremos hacer una prueba de conducción por los pasajes de Isaías. El primer consejo, Nefi nos dice que a veces la gente lucha con Isaías porque no saben concerniente a la manera de profetizar de los judíos. Y es que todos sabemos que la manera de profetizar de los judíos es muy diferente a la forma en que los profetas hablan el día de hoy. La mayoría de los profetas de nuestro tiempo son bastante directos sobre lo que están hablando. Explican una idea y luego la exponen punto por punto. Isaías y la mayor parte de los profetas del Antiguo Testamento no lo hacían de esta manera. Ellos utilizaban un estilo rico, simbólico y metafórico para explicar cosas. Casi nunca eran muy claras, lo hacían con un estilo poético. Isaías literalmente escribió poesía. Se pueden encontrar versiones del libro de Isaías donde se conservan las estrofas poéticas. En segundo Nefi está el segundo consejo. Nefi dice que las palabras de Isaías son claras para todos aquellos que son llenos del espíritu de profecía. Ahora, cuando decimos esto, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y qué es el espíritu de profecía? En Apocalipsis, en el capítulo 19, en el versículo 10, nos contesta, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Así que cuando leamos Isaías debemos estar buscando a Jesús. Esto debería hacer conexiones y puntos de vista sobre la vida de nuestro Salvador. Nefi también nos dijo lo siguiente, pero a fin de convencerlos más plenamente de que creyeran en el Señor su Redentor, les leí lo que escribió el profeta Isaías. Así que aquí está el consejo, busca a Jesucristo, busca la vida del Salvador, busca puntos importantes de su experiencia terrenal mientras lees Isaías. Tercero, Nefi dice que fue más fácil para él entender a Isaías porque sabía concerniente a Jerusalén y a las regiones circunvecinas. Entonces, ayuda un poco si conoces algo de la geografía de la tierra y también un poco sobre la situación geopolítica de los días de Isaías. Isaías, mis amados hermanos y hermanas, actuó como un consejero del rey de Judá. Judá era un pequeño reino ubicado entre 2 grandes superpotencias, Asiria en el norte y Egipto en el sur. Pero la mayoría de la Biblia tiene lugar en un pequeño tramo de tierra donde 3 continentes, África, Asia y Europa, se encuentran. Viviendo en esta encrucijada de imperios, significa que los hijos de Israel siempre estaban en una posición precaria, listos para la guerra o ser destruidos. Finalmente, Nefi nos dice acerca de las profecías de Isaías lo siguiente, porque sé que serán de gran valor para ellos en los postreros días, porque entonces las entenderán. Muchas de las profecías de Isaías son sobre los últimos días y se hará más claro a medida que nos acerquemos al tiempo de la segunda venida. Entonces, apliquemos algunos consejos de Nefi, algunos de los primeros pasajes de Isaías, solo para ver cómo funcionan las cosas. Si estás usando una Biblia de los Santos de los Últimos Días, los títulos de los capítulos también proporcionan algunas grandes pistas sobre el periodo de tiempo de que se está hablando. Si hablan de su tiempo, del tiempo del Salvador o de los últimos días. En el epígrafe o el encabezado del capítulo 2, Isaías menciona el templo de los últimos días, el recogimiento de Israel, el juicio y la paz milenaria. Desde el principio, entonces, podemos ver aquí que esta es una profecía acerca de los últimos días y podemos leer este pasaje con eso en mente. Menciona en varias ocasiones sobre montañas y colinas, por lo que podría ser útil conocer
un poco de la geografía de la patria de Isaías, así como de Jerusalén. Primero, el pasaje alrededor de Jerusalén es bastante dramático. Jerusalén es una fortaleza construida en una montaña para protegerla de los ejércitos invasores de los cuales estaba rodeada. A menos de 1 hora de Jerusalén está Jericó y el Mar Muerto, que es el lugar más bajo de esa tierra. Cualquier acercamiento a Jerusalén significará que viajarás cuesta arriba hasta las cimas de las montañas. Si miras en uno de los mapas de estudio en las ayudas de las Escrituras, verás cuán difícil es subir hasta llegar a Jerusalén. En cierto modo, Isaías está hablando de la antigua Jerusalén, siendo restaurada cuando el Salvador regrese. Pero como la mayoría de las profecías de Isaías, este pasaje podría leerse en múltiples niveles. ¿Hay acaso otro lugar del mundo donde se haya construido un templo en un cruce de caminos que se encuentre en las cimas de las montañas? Los santos de los últimos días se vieron expulsados de lugar en lugar, hasta que finalmente encontraron un nuevo hogar en la parte superior de unas montañas. Todas las naciones que fluyen bajo la maravilla del templo de los santos de los últimos días. Miles de personas se reúnen al oeste, entre montañas, para estar cerca del templo, y muchos más para reunirse en la conferencia general celebrada en la sede de la iglesia como cumplimiento de las profecías de Isaías. Al igual que este pasaje, podemos encontrar un significado mucho más profundo en las profecías de Isaías con tan solo estos simples pasos, examinando a Isaías con la mirada puesta en los últimos días, particularmente con un enfoque en el Salvador. Eso puede ayudarnos no solo a entender cómo Jesús nos salva, sino también que hay un motivo de esperanza para todos aquellos que vivimos en estos los últimos días. Realmente, qué hermosas y ricas son las palabras de Isaías.